y se ejerce con capacidad, que es la capacidad y el arte de llegar a alcanzar el poder. Hay que aplicar un arte para aplicar una serie de principios, de valores, de programas y de planes que muchas veces son anunciados y no se cumplen, pero el arte de la política, una de las fundamentales, es el arte de llegar al poder. Quiere decir, la política en términos general es una ciencia que hay que estudiar, es un arte que son habilidades y destrezas que hay que conocer, y además de eso es un arte que hay que aplicarlo con toda la rigurosidad que necesita el arte. Ahora bien, esto, lo que hemos hablado hasta ahora, es la política en términos generales, pero hay un ingrediente muy importante en la política, que son los partidos políticos. Los partidos, como su nombre lo dice, es una parte, no es la política. La política abarca todo, y los partidos es una parte de la política, pero que tiene mucha influencia. Durante la historia de la humanidad no existían durante mucho tiempo ningún partido político, no habían partidos políticos. El primer partido político que apareció en Inglaterra, que se llamaba Tory, y que todavía existe. Fue creado en 1678 y fue un grupo que se formó como un partido político para defender un político que funcionaba, que actuaba en Inglaterra, que era católico, mientras la sociedad o el gobierno eran protestantes. Y esos Tory que se formaron, había otro grupo que se llamaba los Whig, Tory con Y y Whig con doble H, fueron los dos primeros partidos políticos que se formaron en 1678 en Inglaterra. Y los Tories todavía existen hoy. Se llama el Partido Conservador de Inglaterra, que tuvo a la señora Margaret Thatcher como primera ministra, y es el partido más que tiene mayor tiempo, más viejo en la historia. Y durante mucho tiempo, en muchos países, no existían partidos políticos, sino más bien eran grupos que se formaban para reivindicar derechos, para reivindicar y para organizar la sociedad. Entonces nosotros tenemos un ingrediente, además de lo que hemos hablado, que son los partidos políticos. Quiere decir, hay una política en términos general, y es muy sano que todas las personas se interesen, que conozcan qué es la política, porque la política bien aplicada, bien ejercida, sea en el poder o sea en la oposición, contribuye al desarrollo de la sociedad. Los países grandes desarrollados tienen partidos muy fuertes, y esos partidos se interesan en formar a sus militantes, no solamente para hacer propaganda, sino a formarlo como una escuela para enseñarle politología, que aprendan la política como una ciencia, para cuando tienen la oportunidad de ejercer el poder, entonces tener esa cantidad de personas formadas como una ciencia, como una técnica y como un arte. Y así los partidos contribuyen mucho para el desarrollo de los pueblos. Pero vuelvo y repito, los partidos políticos solamente son una parte de la política. La política nos envuelve a todos, sea desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista cultural, sea desde el punto de vista fiscal. No importa la parte, sino todos los que vivimos en la sociedad somos parte de la política, y debemos conocer y debemos practicar la política. Algunos prefieren hacerlo a través de los partidos políticos porque es la forma que hay en la sociedad moderna de llegar al poder. Otros lo pueden hacer ejerciendo la política, ayudando a la formación, a la educación del pueblo, para que tengamos una sociedad más desarrollada. En ese sentido, la política, durante toda la historia de la humanidad,
se ha ejercido, surge de los conflictos en las comunidades, de los grupos, y así puede ser, es lo que ordena la sociedad. Y como explicamos anteriormente, en muchos países la política y los partidos políticos contribuyen al desarrollo de la sociedad. Ahora bien, hay diferentes sistemas políticos y dentro de eso hay diferentes formas o estilos. Ya hablamos anteriormente de una cosa que ha estado durante toda la historia de la humanidad, que es la autocracia. Quiere decir, es el poder de una persona por encima de todos. Y cuando hay un gobierno, no importa que haya sido electo por la fuerza, sino que hay una sola persona, se llama que eso es una forma de gobernar en forma autocrática. Hay formas de dictadura, y nosotros los dominicanos conocemos bien lo que es una dictadura. Quiere decir que es un sistema donde no se permiten libertades de oposición, donde hay una represión muy grande, y la historia está llena de regímenes y de gobiernos de dictadura. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa continuaremos con este tema sobre la política. Amigos televidentes, continuamos en este programa hablando sobre la política, que es el tema que estamos desarrollando. Anteriormente hablamos sobre el origen, la etimología de la política y cómo la política en términos general se ha venido desarrollando durante toda la historia. Hablamos de los partidos políticos, el origen de los partidos políticos, y estamos ahora en cuáles son estilos o formas políticas de gobernar. Que hablamos que existe la autocracia, que es el gobierno dirigido por una sola persona, en la cual esa persona tiene todo el poder. Las dictaduras, y que nosotros hemos padecido dictaduras, sabemos lo que es un régimen en la cual no hay oposición y se reprime a todos los que estén contra ese sistema, y además se hace solamente lo que quiera el régimen que está gobernando. Existe la democracia, que es el gobierno del pueblo, en la cual hay muchas críticas, en la cual muchos estudiosos dicen que nunca ha habido ningún sistema de gobierno que haya sido auténticamente democrático, porque el pueblo no ha llegado al poder, sino personas que hablan a nombre de la democracia. Sin embargo, a pesar de sus defectos, hoy día, en las sociedades que estamos viviendo, la democracia es el sistema mejor para el pueblo, siempre que se respeten el verdadero sentido de la democracia, que es un gobierno para el pueblo. Existe la república, y nosotros somos una república, la República Dominicana. La república nace después de la Revolución Francesa, cuando se derogó a la aristocracia y empezó a gobernar un sistema con poderes, los poderes tradicionales que conocemos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todo esto controlado por una constitución. Han existido gobiernos, o hay gobiernos, hay países que son gobernados por tecnócratas, y se llama tecnocracia aquellos gobiernos en los cuales la tecnología o la técnica está por encima de todos los otros valores. Hay la teocracia, países de Medio Oriente, árabe. Teo quiere decir Dios, quiere decir que tienen a Dios como la parte principal. Y han existido durante toda la historia muchos problemas con gobiernos que tienen y se llaman teocráticos, en la cual Dios es el que tiene el centro de todo. Y la aristocracia, que es el poder de un grupo pequeño. En los últimos siglos, en los últimos años, en el desarrollo de la política, y lo que estamos tratando de hablar es de política en términos general, han habido distintas tendencias o ideologías que son las que se perduran a hoy en el mundo. Uno es el capitalismo. El capitalismo es el sistema político en el cual el capital, el dinero, es el centro de la sociedad, es el centro de los gobernantes. Y durante mucho tiempo, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos actualmente son considerados tendencias
capitalista, porque el capital, el dinero, es la base fundamental de ese sistema. Ha existido el comunismo ha perdido en las últimas décadas mucho terreno, mucho espacio. Sin embargo, todavía, mientras haya un país como China que se declare comunista, y es el país más grande del mundo, que tiene más de 1.200 millones de habitantes, quiere decir que casi una tercera parte del mundo, el comunismo es un sistema en el cual el partido político es el que gobierna y pone los gobernantes. No puede haber partidos de oposición ni sindicatos de oposición, hay un solo sindicato, hay un solo partido político, y el sistema comunista se basa fundamentalmente en los principios del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y es un sistema que ha estado en los últimos 100 años en todos los continentes, que ha gobernado y ha tenido mucha fuerza en lo que es la historia moderna. Existe lo que es la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene su origen junto con el comunismo en el marxismo, pero la socialdemocracia se caracteriza por ser, como dice su nombre, un socialismo democrático. Han habido muchos tipos de socialismo. Antes había lo que se llamaba el socialismo utópico. El socialismo utópico eran aquellas personas que querían cambiar la sociedad con un modelo de utopía. Utopía es un libro, una obra que escribió Tomás Moro sobre una nueva sociedad en la cual se vivía en armonía. Y utopía quiere decir de ningún lugar. Entonces habían socialistas utópicos que aspiraban a una sociedad modelo. Después aparecieron otro tipo de socialismo, especialmente Carlos Marx se refirió a un socialismo científico, basado en temas científicos, diferente al utópico, que era romántico y que era, como dice su nombre, utópico. Después ese socialismo tuvo una división grande, en la cual unos llamaron el socialismo científico, que era la teoría de Carlos Marx y aplicada por Lenin, especialmente en Rusia, en la Revolución Rusa, y otro que era lo que se llamaba el revisionismo, que después se convirtió en socialdemocracia, cuyo teórico principal era un alemán apellido Bernstein, en la cual decía que el marxismo había que revisarlo, y ese revisionismo del marxismo creó lo que se llama la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, o el socialismo, diferente al socialismo científico o comunista, entonces es uno de los sistemas políticos en la cual en la mayoría de los continentes y en muchos países funciona como una tendencia ideológica, sea en el poder o sea en la oposición. Hay el liberalismo fue un sistema político de la revolución industrial basado en unos principios que se llamaban dejar hacer y dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer en francés. Quiere decir que era una sociedad en la cual se permitía dejar hacer para que los sectores privados pudieran hacer lo que ellos consideraban más correcto, no solamente dirigido por el Estado, y dejar pasar las mercancías y las personas. Eso ahora se ha convertido en una tendencia ideológica que se llama el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es la tendencia que propugna por la globalización. Y la globalización es un proceso que se está implementando en el mundo, en la cual la base fundamental no es el capital como el capitalismo, no es el partido como los comunistas, no es la sociedad, sino es el mercado. El mercado es la base fundamental. Y lo que antes era dejar hacer y dejar pasar, actualmente se dejan pasar las mercancías, se deja pasar el mercado, pero no las personas. Quiere decir, Estados Unidos, que es uno de los países que aplica el neoliberalismo, deja pasar la mercancía y lleva la mercancía a todas partes del mundo. Pero no se puede ir,
las personas no pueden entrar a los Estados Unidos con la facilidad que pueden entrar las mercancías. Quiere decir que